Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Guardería, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir oficial. Síguela. Mi padre se había quedado sin trabajo y teníamos varias cuentas por pagar. Yo, bastante desesperado al ver en la situación económica en que nos encontrábamos, salí a buscar empleo para ayudar un poco con los gastos. Pero lamentablemente, por mi edad y mi inexperiencia, me estaba resultando bastante difícil conseguir empleo. Cierto día llegó mi cuñada a casa y me dijo que en la guardería donde estaba mi sobrina Sofía estaban solicitando un velador, y que ella le había hablado sobre mí a la directora de dicha guardería, y esta le dijo que me presentara al día siguiente para entrevistarme. Me puse feliz, así que traté de arreglarme lo mejor posible para dar una buena impresión. Llegué cerca de las 4 de la tarde, pues era la hora en la que no había niños, solo el personal del aseo y la cocina. Me mostró las instalaciones, que para ser sincero eran bastante grandes. Al verme algo sorprendido, me dijo que no me preocupara, que el trabajo no era tan difícil como parecía, pues solo tendría que dar 3 rondines durante mi turno, que contaban con cámaras de seguridad, pero era un requisito contar con un velador. Afortunadamente, al terminar el recorrido me quedé con el empleo. Mi horario sería de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Las cocineras me darían de comer al llegar y me dejarían la cena preparada. Los recorridos por el lugar serían a las 5 de la tarde, 8 de la noche y por último a la medianoche. Me pidió que trajera un par de cobijas y me dijo que podía dormir en el salón del sueño, donde suelen dormir su siesta los niños, que tomara las colchonetas que necesitara para descansar. Estaba feliz. El trabajo era bastante fácil y la paga muy buena. Al llegar a casa les di la buena noticia de que me había quedado con el empleo. Se pusieron felices, pues con ese sueldo saldríamos rápidamente de las deudas. Le hablé a mi cuñada para agradecerle, y al preguntarme qué me había parecido el lugar, le respondí que bastante bueno, solo que era bastante frío para mi gusto, pero nada que una buena chamarra no solucionara. Al día siguiente llegué muy puntual y me pidieron que pasara directo a la cocina. Ahí estaban 3 mujeres lavando y limpiando la loza. Me presenté y estas me recibieron muy amables. Mientras yo comía, una de ellas me preparaba mi cena, cuando de repente se escuchó a un niño reír. ¿Escucharon eso?, les pregunté a las mujeres. ¿Escuchar qué?, respondió una de ellas. ¿A un niño reír? No, muchacho, nosotros no escuchamos nada. Debes estar nervioso porque es tu primer día. No, nada de eso. Lo escuché bien clarito. Bueno, muchacho, nosotras nos pasamos a retirar. Estamos muy cansadas, me dijo con una sonrisa fingida. Se les podía notar a simple vista el nerviosismo, pero no entendía por qué, o al menos no en ese momento. Traté de no darle mucha importancia, así que después de comer comencé con mi primer recorrido, y fue ahí donde comenzaron a presentarse toda clase de sucesos paranormales. Al entrar a la habitación de juego comenzaron a moverse y a sonar algunos de los juguetes, provocando que mis nervios se alteraran un poco. Corrí a quitarles las pilas, pero me llevé una gran sorpresa, porque ninguno de los juguetes que revisé traían pila alguna. ¿Pero qué demonios?, pensé. ¿Cómo es que puede moverse así? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una de las pelotas golpeó mi espalda.
Volteé de inmediato solo para darme cuenta de que no había nadie. Tienes que controlarte, me repetía una y otra vez. Solo es tu imaginación. Salí de esa habitación para calmarme un poco y seguir con mi recorrido. Pero nuevamente fui sorprendido en la sala de cine, pues el proyector se encendió y una película de dibujos animados comenzó a proyectarse y a escucharse a todo volumen. Trataba de apagarlo, pero no encontraba el botón para hacerlo, así que decidí acabar con aquel espectáculo. Me apresuré a desconectarlo y otra vez no lo podía creer, pues este también se encontraba desconectado. Puede ser que también sea de batería, me decía tratando de encontrarle alguna explicación lógica. Decidí salir de la habitación sin haber logrado apagarlo y justo al cruzar la puerta, este se apagó como por arte de magia. Juro que quería largarme del lugar, pero necesitábamos tanto el dinero que no podía darme el lujo de salir corriendo. Aparte debía terminar con el recorrido, pues aunque estaba muerto del miedo, recordé que las cámaras de seguridad grabarían si dejaba de cumplir con mi trabajo. Afortunadamente el resto de habitaciones fueron un poco más tranquilas. Solo podía sentir las miradas y escuchar de vez en cuando unas pequeñas risas acompañadas de murmullos. Al terminar, me dio bastante hambre, así que fui a la cocina por mi cena. Abrí el refrigerador y tomé mi plato que se encontraba perfectamente cubierto con papel aluminio. Pero al retirarlo, un olor nauseabundo inundó el lugar. Mi comida estaba hecha a perder. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? Pues estaba perfectamente tapada y en refrigeración. Era imposible que esto sucediera. Le marqué a uno de mis amigos que tenía un pequeño puesto de hamburguesas y le dije que las cocineras habían olvidado preparar mi cena, que si podía darme crédito y podía venir a traerme una hamburguesa y unas papas fritas. Él aceptó de inmediato y dijo que tardaría alrededor de 45 minutos. Le dije que no había problema y le colgué. Tenía que distraerme un poco, así que me puse a jugar con mi teléfono celular. Lo raro es que ni siquiera había terminado una partida cuando el teléfono me indicó batería baja. Me preguntaba cómo es que estaba sucediendo esto. No era lógico que se descargara mi celular tan rápido, pues justo antes de empezar la partida tenía el 80% de carga. Un frío misterioso comenzó a inundar el lugar. Traté de ignorarlo, pero cada vez era más fuerte y este me obligó a ponerme la chamarra. Las risas se volvían a escuchar, esas malditas risas que hacían que se me erizara la piel. Algo cansado de aquella situación, grité enfurecido: ¿qué demonios quieren de mí? ¿Por qué no me dejan en paz? Cuando de repente unos golpes bastante fuertes provocaron que diera tremendo salto, y al quedarme quieto pude escuchar: ¡Álvaro! ¡Álvaro! Suspiré bastante aliviado, pues reconocí la voz de inmediato de mi amigo. Me dirigí a toda prisa a la entrada, pero al abrirle, este me recibió algo molesto, pues decía llevar varios minutos tocando. ¿Y por qué no me marcaste al celular? Te marqué 1.000.000 de veces. La primera me mandabas a buzón. Después contestaron, pero solo se escuchaban las risas de una niña. Supuse que habías olvidado el teléfono en casa y tu sobrina lo había tomado. Por Dios, Mateo, ¿cómo vas a pensar eso si te marqué para pedirte la comida? Le dije algo molesto. Sí, lo sé, pero me marcaste de un número privado, mira. Creí que me habías llamado desde aquí. Me mostró su teléfono y efectivamente en el registro aparecía como número privado. Esto no me estaba gustando nada. Quería contárselo a Mateo, pero temía que se fuera a burlar de mí, así que decidí no decir nada. ¿Y dejaste solo el puesto de hamburguesas? Le dije para sacar un poco de plática. Mi papá se quedó a cargo, porque le dije que te acompañaría a cenar. Ven, pásale. Pero no tendrás problemas si alguien me llega a ver aquí. No, tú tranquilo. Entró no muy confiado, pues lo que menos quería era ocasionarme algún problema.
Estaba terminando de cenar cuando mi amigo también vio una niña correr a nuestras espaldas. Álvaro, para hacer una broma está muy pasada de lanza, repuso molesto. ¿De qué hablas? De tu sobrina que acaba de pasar corriendo. Te estoy diciendo que estoy solo. Y si no me crees, ¿por qué no vas y revisas por ti mismo? Mi amigo se armó de valor y prendió la lámpara de su celular, pero esta al poco tiempo se apagó. Su batería se había descargado por completo. Bastante nervioso decidió regresar a donde estaba yo, cuando el teléfono de recepción comenzó a sonar. Levanté la bocina lentamente y solamente risas de niños se podían escuchar del otro lado. Colgué a toda prisa y miré a mi amigo que estaba bastante asustado al igual que yo. Algo raro está pasando aquí, Álvaro. Tenemos que irnos. Lo sé, pero necesito el trabajo, no puedo marcharme. Mi amigo se disculpó y se marchó de inmediato, pues decía que esto lo sobrepasaba. Yo en cambio tenía que dar mi segundo recorrido, así que mientras caminaba iba prendiendo las luces a mi paso. Las risas comenzaron a escucharse nuevamente. Seguí caminando intentando hacer lo más rápido posible mi recorrido, pero las risas pararon de golpe y de repente se escuchó como si varios niños vinieran corriendo hacia mí. Volteé de inmediato creyendo que vería a alguien, pero nuevamente no había nadie ahí. Las luces comenzaron a parpadear. Se prendió un altavoz con una canción infantil que hacía más tétrica la habitación donde estaba. Quise salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe. Bastante nervioso intenté abrirla infinidad de veces, pero no lograba hacerlo. Estaba por darme por vencido cuando se comenzaron a escuchar gritos y llantos de niños. Un calor terrible se comenzó a sentir. Era tan fuerte y sofocante el calor que tuve que quitarme la chamarra, pues me estaba costando trabajo respirar. En ese momento comencé a patear la puerta una y otra vez hasta lograr derribarla. Salí a toda prisa y mis ojos no daban crédito a lo que veían, pues el lugar estaba envuelto en llamas. No entendía cómo demonios se había incendiado el lugar. El humo me hacía difícil avanzar y con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué a recepción y me aventé contra la puerta de cristal, provocando que la quebrara para ponerme a salvo. Esto ocasionó que las alarmas se activaran y la gente de los alrededores comenzara a acercarse. «¿Estás bien, muchacho?», me dijo un hombre que se acercó de tratarme de auxiliar. «No, la guardería se está quemando», le respondí con bastante dificultad. «¿Pero de qué demonios hablas, muchacho? La guardería está en perfectas condiciones, a excepción de la puerta que quebraste, claro está». Me enderecé de inmediato al escuchar aquello y vaya sorpresa que me llevé, pues efectivamente ahí no había ningún incendio. Esta se encontraba normal. En ese momento llegó la policía y comenzó a interrogarme. También llegó la directora y confirmó que yo era el velador y no un ladrón como suponían. Pero me llevaron a la comandancia, donde me harían las pruebas para descartar que no estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, pues lo que relataba estaba muy alejado de la realidad. Al entregarme los resultados donde había salido negativo, a nadie le sorprendió, y bastante avergonzado por los destrozos que había ocasionado, me acerqué a la directora que estaba esperándome para llevarme a casa. Durante el camino le dije que no estaba loco y que yo correría con los gastos del par de puertas que había destrozado, pero quería que entendiera que no había sido una mentira o una alucinación lo que había vivido horas atrás. «Lo sé», me respondió sin mirarme. «Sé que no mientes, así como sé que entró uno de tus amigos a las instalaciones». Entre tanto alboroto y miedo había olvidado lo de mi amigo, pero también debía haber pruebas suficientes en mi defensa. «Regresarás a trabajar, solo si me dice qué rayos pasa en ese lugar». «Mira, no sé mucho, tengo poco trabajando ahí, pero según me cuentan la dueña de esta guardería, había tenido que salir de viaje de negocio y tardaría algunos meses en regresar. Pero al ser esta tan desconfiada, dejó a su marido a cargo
y el muy sinvergüenza se involucró rápidamente con una de las muchachas que trabajaban ahí y tuvieron un amorío de casi 3 meses. Cuando el esposo se enteró que su mujer regresaría, este despidió a la chica acusándola de robo y avergonzándola ante todo el personal y padres de familia. La chica juró vengarse y por la noche regresó a la guardería, a la cual pudo entrar fácilmente, ya que el tipo no había tenido la precaución de cambiar la clave de ingreso. Se escondió en el cuarto de la limpieza. Eran pasadas las 7 de la mañana cuando escuchó que alguien había llegado. Salió a toda prisa de su escondite para encarar al maldito, pues siempre era el primero en llegar. Pero para su sorpresa, se encontró con la escena que haría que enloqueciera por completo. Pues al abrir la puerta de la dirección, encontró a su mejor amiga y compañera de trabajo manteniendo intimidad con el hombre del cual estaba perdidamente enamorada. Esta comenzó a golpearlos tratando de conseguir una explicación, pero su cinismo fue tal que optaron por ignorarla, cosa que la desquició al punto de trabar la puerta por fuera de donde estaban los presuntos infieles, para luego prenderle fuego al lugar. Pero las cosas se le salieron de control y le fue imposible apagar las feroces llamas que se extendieron con rapidez. De repente los gritos de 2 empleadas le hicieron reaccionar, pero era demasiado tarde. Y es que estaba tan cegada por el odio y los celos que no se había percatado que mientras discutía en la dirección había llegado un par de empleadas y 8 niños a la guardería. Se dice que ella trató de salvarlos desesperadamente, pues la encontraron completamente quemada, agarrada de las puertas, tratando de abrir. Pero lamentablemente fue demasiado tarde y ese terrible día murieron 5 adultos y 8 niños. Y después de dicho accidente, cerraron por 2 años y al volver a abrir, todos los veladores se quejaban de escuchar y ver niños jugando por la guardería a altas horas de la noche, motivo por el cual renunciaban al empleo. Al darnos cuenta de lo que sucedía, hablamos con la dueña para traer un cura, para que éste ofreciera una misa por el descanso de esas almas que murieron en agonía. Pero ella se negó rotundamente, argumentando que ellos merecían estar en sufrimiento por su traición, aunque debo confesarte que siento una pena enorme por los niños. Pero la dueña nos dejó claro que hacíamos algo, nos despediría, así que no tenemos más remedio que buscar seguido un velador. Después de aquella confesión, regresé nuevamente al trabajo, solo que esta vez llevé un par de veladoras, y desde ese día no hay noche que no pida por su eterno descanso. Los ruidos no han parado, pero ya no siento miedo. Solo le pido a Dios de pronto les dé su eterno descanso a las almas de esos niños que pagaron con su vida la traición de aquel hombre. Trovadores, los siguientes relatos fueron escritos por nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Terror y misterio. Una historia de brujas. Esta es una historia muy mencionada en Los Arenales, lugar donde nací y viví hasta la edad de 18 años. La señora Rosa, además de ser partera y yerbatera, tenía fama de ser una bruja de gran conocimiento, pero así como era partera, también practicaba abortos. De la señora Rosa se cuentan muchas historias. Yo en especial vengo a contarles la de mi tía María. Cuando mi tía era muy joven, se enamoró perdidamente de un hombre un tanto mayor que ella. Aunque mis abuelos se interponían en esta relación, ella siguió con ella hasta que descubrió que dicho hombre tenía otra mujer y tenía planes de matrimonio. Este fue un golpe mortal para mi tía. Dejó de comer, de dormir. Solo era llorar y llorar. Mi madre, que es la mayor de las hermanas, le dijo a mi abuela que le diera tiempo, que pronto se le pasaría ese desamor. Y así fue. En cosa de 2 meses, mi tía no sufría por ese hombre. Por el contrario, lo odiaba. Después de que mi familia creían que todo estaba bien, mi tía empezó con malestar, vómitos, fiebres y diarreas a todo momento. No le paraba nada en el estómago, como diría la abuela. Los médicos nada pudieron hacer para su mejoría. Cada día era peor,
Era una calavera andante. Aunque mi familia nunca fueron de creer en brujas, recurrieron donde la señora Rosa. Esta, con solo ver a mi tía, le dijo que le estaban haciendo un maleficio. Debía mirar el vómito o la materia fecal para saber exactamente de qué se trataba. Al revisarlo y olerlo, así suena desagradable, la mujer olió ambos y dio su dictamen bastante aterrador. A mi tía le habían dado baba de sapo y unas larvas de gusano para que no permitieran que nada estuviera en su estómago. Era algo para matarla lentamente, pero seguro la llevaría a la muerte. ¿Pero quién y cómo?, preguntó la abuela. La señora Rosa, sin decir una palabra, miró a mi tía. Esta confesó que se había visto con él un par de veces, aunque ella le dijo que no le perdonaría nunca. Él le sentenció que si no era para él, sería para los gusanos. También contó que le había regalado unos chocolates. Al parecer aquí la envenenó. Doña Rosa no se sorprendió. Lo que hizo fue que le preparó un bebedizo a mi tía. Este estaba hecho a base de ruda, una planta muy olorosa. Se dice que espanta a los malos espíritus. De los otros componentes no quiso decir, pero mi tía dijo que sabía a 1000 demonios. 3 tomas, una cada media hora, fue suficiente para que ella expulsara lo que le habían dado. La baba de sapo inundó la habitación y las pequeñas larvas se contaban por millares. El olor de todo era nauseabundo, que mi abuela y mi madre vomitaron. Desde aquel día mi tía volvió a vivir. La señora Rosa se ofreció para hacerle cualquier trabajo a dicho personaje, pero mi familia nunca fue de esas cosas y dijeron que eso se lo dejaban a manos de Dios. El hombre se casó y siguió su vida con normalidad. Evitaba pasar por el frente de nuestra casa. Él sabía su pecado. Una noche que volvía del pueblo para su casa, tocó en nuestra casa. Mi abuela no podía dar crédito a semejante descaro, pero el hombre estaba fuera de sí, muerto de terror. Sus ojos decían que en verdad algo lo atormentaba. Le dijo a mi abuela y a los allí presentes, incluida mi tía, que una bruja venía montada en ancas de su caballo y para prueba de esto mostró unos rasguños en su espalda. La abuela le dio una bebida aromática y le dijo que siguiera su camino. Entre él y nuestra familia había una dificultad insalvable, así que él, llorando como un niño, montó su caballo y siguió su camino. Al día siguiente lo encontraron muerto en un despeñadero. La bestia que montaba lo llevó a aquel lugar perseguida por algo que solo ella sabe. Años después le pregunté a la señora Rosa qué le había pasado a ese personaje para terminar así. Con una sonrisa un tanto misteriosa me dijo: el que mal actúa, mal termina. A un paso de la muerte. Soy alpinista. No soy profesional en esto de escalar montañas. Lo hago más por diversión. En la región donde me crié era bastante montañosa, así que desde muy niño aprendí a escalar aquellas montañas. A medida que fui creciendo, también crecieron mis horizontes. Empecé a ir a otras partes del país donde sabía que había grandes riscos que escalar. Habíamos conformado un grupo de 6 personas. En el año hacíamos un ahorro en común para poder financiar el viaje de fin de año. Para muchos puede ser una pérdida de tiempo. Para quienes le tomamos amor a esto es maravilloso. Cuando se culmina la cúspide de una montaña, es como tocar el cielo. El Pico del Diablo era nuestro próximo objetivo. Llegamos un viernes, pero debimos esperar hasta el domingo para aventurarnos a escalar, ya que el invierno impedía moverse. Apenas despuntaba el sol entre las montañas, ya nosotros íbamos camino a empezar nuestra labor del día. Los primeros metros, aunque difíciles, los hicimos muy bien. Faltarían unos 100 metros para coronar la cima. Mis compañeros pudieron ver que era bastante complicado y muy peligroso, así que por unanimidad decidieron que no seguirían. Ahí terminaba el recorrido, pero yo estaba decidido a terminar y llegar al final, plantar mi bandera en el pico más alto. Les dije en son de broma que yo seguiría.
Ni el diablo puede detenerme para llegar a la cima. Trataron de persuadirme, pero yo estaba decidido. Emprendí el ascenso, despacio y con todas las precauciones del caso, ubicando cada mosquetón en la cuerda, los ganchos de agarre a la montaña bien asegurados. Claro que fue difícil, pero por fin lo iba a lograr. Solo un paso me faltaba para culminar mi objetivo. Desde abajo mis amigos me alentaban a seguir. Ya lo había logrado. Solo un paso faltó. No sé cómo se rompió la cuerda. En ese momento sentí el sonido de esta al reventar. Algo más que extraño y misterioso. Recuerdo muy bien que en la cima había un alpinista al igual que nosotros. Me sonrió con cordialidad. Estiré mi mano para que me ayudara a terminar, pero este, aún con su sonrisa en la cara, me empujó al vacío. Mientras caía, daba gritos desesperados. El anciano alpinista cambió su fisionomía. No era un anciano, era el mismo diablo. Un hombre alto, muy bien vestido, pero con una sonrisa malvada y retadora. Sé que al llegar al final de la montaña, una rama de árbol golpeó mi cuerpo y amortiguó un poco la caída. Recuerdo la caída y la sonrisa de aquel personaje. Cuando desperté, y desperté es un decir cuando me sentí consciente de mí. Iba en una ambulancia, al lado mío iban dos personas, hombre y mujer. Lo supe por sus voces, ya que yo no podría abrir mis ojos, ni mucho menos hablar. Decían entre sí que yo ya estaba visitando a Dios, pero la mujer entre risas dijo, o al diablo. Se reían de buena gana, siguieron su charla con chistes subidos de color, se olvidaron de mí. Yo estaba muerto. Quería gritar, quería decirles que yo seguía en este mundo, pero no podía ni mover un dedo. Dios mío, pensaba o hablaba en mi mente. Llegamos a la clínica y sin más preámbulos, dijeron a la morgue, ya no es de este mundo. Fui llevado a la morgue, o así lo creía, porque yo seguía con mis ojos cerrados. Allí me desnudaron sin el mayor cuidado o pudor. Alguien gritó desde afuera, esperen, que venga la familia a reclamarlo. Ya sus compañeros le avisaron. No sé decir cuánto tiempo pasó, mientras yo seguía ahí muerto de frío, desnudo a la vista de todos aquellos que entraban a la sala. Escuchaba el arrastrar de otras camillas, a lo mejor con cadáveres de verdad. Como siempre, estábamos retirados de mi ciudad. Mi familia se demoraría en llegar, a lo mejor al día siguiente. Así que pasaría la noche ahí, entre los muertos. ¿O sería que así es estar muerto? Pensé. No, no podía ser yo. Seguía dándome cuenta de todo. Me iban a enterrar vivo. El desespero que sentía era terrorífico. Gritaba en mi mente que seguía vivo. No sé qué horas serían. Creo que al amanecer, porque el movimiento de personas era poco. No estoy seguro de cómo lo vi, si en mi mente o abrí los ojos, pero estaba a mi lado sonriente. Era un hombre vestido de blanco, el médico del forense, pero su cara me era conocida. Era el anciano de la montaña, era el mismísimo diablo. Tomé una bocanada de aire y grité. El miedo y la desesperación se juntaron, haciéndome reaccionar. Médicos y enfermeras corrieron a la morgue, al principio con recelo, después se animaron y me tomaron el pulso y los signos vitales. «¿Está vivo?», era el grito de todos, vivo y feliz, pero a pesar de que escuchaba todo, seguía inconsciente. Mi esposa, madre e hijos llegaron convencidos de mi muerte. Al darle la noticia que seguía con vida, su alegría fue inmensa. Lloraban y reían. 2 meses más pasé en coma. Me daba cuenta de algunas conversaciones, pero de la mayoría no. Cuando volví lo hice simple. Desperté y ya está. Mientras estuve en coma, me hicieron varias cirugías. La pierna derecha me quedó inservible. Debía usar prótesis de por vida. En esos 2 meses, el anciano me visitó en repetidas ocasiones, siempre sonriente, pero sin decir una palabra. Pero con una sonrisa es como si te dijera, con el diablo no se juega. No pude escalar nunca más, pero me dediqué a ser instructor a quienes les interese esta aventura. Esta es mi experiencia de casi muerte.
un encuentro infernal. Esa mujer me traía loco por ella. Más que amarla, la idolatraba. Para ir a visitarla debía cruzar un puente colgante, puente del cual se contaban muchas historias, ya que era muy viejo y había visto pasar muchas personas y animales. Se contaban que se veían fantasmas, brujas, y se escuchaba un niño llorar. Muchas veces pasé dicho puente, pero siempre en horas del día. Nunca me había tocado cruzarlo en la noche, y no es que sintiera miedo de hacerlo, solo que el padre de mi diosa amada no permitía que me quedara allí hasta llegar la noche. Este decía que la oscuridad se presta para las cosas del diablo. En pocas palabras, nos cuidaba de quedarnos solos. Pero un sábado que fui a visitarla, mi suegro se había ido para el pueblo. Ella y su madre querían que esa noche no volvería, así que me permitieron quedarme un poco más de lo normal. Eran casi las 10 cuando los cascos de un caballo resonaron en la entrada principal. Mi amada, con el temor que le tenía a su padre, me hizo saltar por la ventana. Rodeé el patio de llegada para no ser descubierto por mi suegro. Lo podía ver en su caballo a la distancia, no podía reconocerlo, pero no iba a ponerme intrépido a tratar de verlo bien. Por unos arbustos me dejé caer y fui a dar al camino principal. Seguí caminando hasta llegar al puente. Cuando empiezo a cruzarlo, veo una sombra en medio de este. Me santiguo y rezo el Padre Nuestro. No podía regresar, sería ponerme una soga al cuello. Al fijarme bien, puedo ver que solo es una mula que a lo mejor se salió de algún potrero. Le voy a decir, arre mula, para que siga su camino. Cuando algo que ve o siente la hace pararse en sus patas traseras y correr como enloquecida. Yo quedo ahí en medio del puente sin saber qué ocurre o qué vio la mula. La noche es fresca y oscura. Sin más, sigo cruzando. Este empieza a mecerse como si varias personas saltaran en él, pero no hay nadie. Me aferro a una de las barandas, no quiero caer al río. Al ver bien el puente se suman varias risas más que burlonas, tenebrosas. Un viento frío llena el puente. Las risas y el mover del puente se hacen mucho más fuertes. Me mareo, creo que no puedo resistir. Estoy aterrado y mi cabeza da vueltas. Vomito copiosamente. La verdad no he visto nada, pero con lo que escucho es suficiente para sentirme aterrado. Una de las risas sobresale de las otras y se convierte en un grito chillón y molesto. Me tapo los oídos y caigo en las tablas del puente y pienso que sea lo que Dios quiera. Estoy ahí tirado cuando escucho los pasos de un caballo en el puente. Las risas y el grito han terminado. Agachado rezo en silencio. Pienso que la muerte ha llegado por mí, cuando una voz que aún respeto mucho me hace sentir mejor. Me dice, ¿qué le pasa, hombre? Me vuelve el alma al cuerpo. Es mi suegro que va para su casa. La verdad no recuerdo qué le dije. Solo tengo presente que le palmoteé la pierna, algo que nunca había hecho, y le di las gracias. Él siguió camino a casa y yo a la mía, pero antes de terminar de pasar el puente, volví a escuchar los cascos de un caballo. Pensé que era mi suegro y volví la mirada con una sonrisa en los labios. Sonrisa que se dibujó de inmediato. No era mi suegro. Era el caballo que me había hecho huir de donde me amaba. Mi temor no era por ver un caballo y su jinete, algo muy común por estos lados. El caballo y su jinete eran negros por completo, pero el caballo no corría a pesar que sus cascos resonaban. Este iba a unos centímetros de las tablas. Sus ojos eran rojos como el fuego y de su boca salía una bocanada de humo. Del jinete nada puedo decir, porque tenía una capa que lo cubría por completo. Caí de rodillas y esperé la embestida de semejante aparición. Cuando llegaron a mi altura, un viento caliente, tan caliente como el agua de la ducha, me cubrió por completo. Pero el animal no me arrolló. Simplemente desapareció con su jinete, dejando el ambiente de la noche caliente.
tanto como si estuviera al lado de una gran fogata. Sin pensar en más, huí a casa. Al día siguiente que volví donde mi amada, le pregunté por el extraño jinete que me había hecho huir. Me dijo que no era nadie. Ella y su madre salieron a recibir a quien pensaban que era mi suegro, pero no había nada, ni nadie. Solo dos perros metidos bajo la mesa muertos de miedo. Algo en lo que no había caído en cuenta hasta ese momento es que cuando huí de la casa escuché los perros chillar, pero no de alegría como cuando llega su amo. Lo hacían asustados como cuando ven un animal más grande que ellos y los pueden atacar. Por su parte, mi suegro no dijo haber visto nada. Solo le dijo a mi amada que me había encontrado en el puente ebrio. Tal vez venía donde otra, que me tendría entre ojos. A él nunca se le contó lo vivido por mí. Tendríamos que contar todo. Trovadores, recuerda que estos relatos fueron escritos por Ale Morales Gómez. Visita su página y felicítalos por sus primeros 25,000 seguidores. Dile que vas de parte de Trovit. La Bruja del Monte, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Ya había oído hablar en recurrentes ocasiones de la Bruja del Monte. En mi pueblo era la novedad. No había otra cosa de que hablar en toda la gente. El suceso se originó a partir de que Dionisio, el leñador del pueblo, hubiese desaparecido en lo alto de las montañas la noche del domingo. Y dicen que se lo llevó la bruja, comentaba una señora a su vecina a las afueras de su casa. Eso parece, aún no lo han encontrado, y no creo que lo hagan, le contestaba la otra mujer totalmente asustada. Yo no era una persona miedosa, a decir verdad, no creía nada de lo que decían las personas. Mi abuela y mi madre tampoco lo hacían. Es más, ellas siempre me dijeron que solo eran creencias que el pueblo había inventado para difundir miedo. Un día en que había ido a la secundaria, mis amigas y yo decidimos escaparnos de la escuela por la puerta trasera. Nos costó un poco, ya que Julia, por ser gordita, no cabía en el hueco de la entrada. Nos esforzamos para ayudarla y al fin logramos salir del colegio. Nos fuimos siguiendo toda la calle hacia arriba. Allí había un pequeño techo de lámina con bancos y una mesa larga de madera. Ese lugar lo acondicionaron varios chicos de la escuela para sus reuniones y sobre todo para tomar alcohol. La tarde estaba muy cálida, hasta que dijo Claudia: ¿qué les parece si vamos más arriba, donde está el río que baja a la barranca? Ay no, exclamó Julia un poco asustada. Allá es donde se encuentra viviendo esa bruja. Eso no existe, les añadí tratando de convencerlas para subir a la montaña. ¿A poco tienen miedo?, les pregunté. Pues sí, dijo Julia, pero luego Claudia respondió: pues no creo que todo lo que dicen sea verdad. ¿Por qué no vamos a ver qué hay? Después de discutir por unos minutos decidimos subir a la montaña, aunque realmente yo no estaba tan convencida, pero de todos modos quise subir para ver si encontrábamos algo. Caminamos cuesta arriba. El sol estaba en su punto medio, por lo que eran las 2 de la tarde. Nos apresuramos ya que debíamos regresar antes de que oscureciera nuestras casas. Ya en el camino se comenzó a sentir una corriente de aire que jugaba violentamente con las hojas de los árboles. Eran unos cedros enormes y estos a la vez oscurecían el camino con su propia sombra. Creo que mejor nos regresamos. La verdad no sé qué estamos buscando aquí, les dije un poco asustada. No podemos regresar. Ya falta poco para llegar al lugar donde dicen que se aparece la bruja, comentó Claudia entusiasmada. Después de ver la insistencia de mi amiga, no me quedó más remedio que seguir caminando cuesta arriba. Pero ese escalofrío que tenía me estaba dando mucho miedo y ganas no me faltaban de regresarme de inmediato para mi casa. Pero estábamos a punto de llegar, así que decidí continuar. Llegamos hasta el final de una vereda, donde comenzaba un camino cruzado. Es decir, había 2 opciones por donde continuar. Yo pensé en insistir en regresar, pero luego un remolino de hojas de árboles acompañado de polvo sacudió por completo nuestras ropas.
Eso ocasionó que sintiera yo mucha dificultad a la hora de continuar caminando. Sentí que esa ráfaga de viento significaba algo en especial, o era una señal para que regresáramos a nuestras casas, porque era la primera vez que algo dentro de mí me impedía mover un solo dedo. ¿Qué te sucede?, me preguntaron las dos amigas juntas en coro a la vez. Nada, le contesté asustada y con la voz entrecortada, a punto de mostrar un sollozo, mientras una basura había logrado entrar en mi ojo izquierdo. El ardor me impidió mirar con claridad, pero podía jurar que atrás de Julia había una mujer con vestido largo hasta la rodilla y cabellos totalmente blancos como lo tienen los albinos. Me froté los ojos para aclarar la vista y ahí seguía la mujer, mientras mi otra amiga alegaba que continuáramos, ya que habíamos llegado hasta la parte de arriba. Traté de convencer una vez más a mis dos amigas para que regresáramos a nuestra casa, pero Claudia estaba muy necia, con una actitud demasiado insistente. Ella quería seguir, pero se dio cuenta que nosotras dos ya nos habíamos asustado por aquel extraño remolino. Mejor si vamos a regresarnos, ya son las 6 de la tarde, me van a regañar, al fin dijo Claudia. Después Julia asintió con la cabeza. En esos momentos que vimos el reloj, bajamos a toda prisa, pero sentí que aunque caminábamos lo más rápido posible, no lográbamos ver el camino final por donde comenzamos a subir. Ya eran las 7 de la noche y aún seguíamos corriendo tratando de llegar hasta el inicio del camino por donde subimos a la montaña, pero por razones extrañas no lográbamos llegar. Algo estaba sucediendo. Podía saberlo a través del tiempo que habíamos recorrido para salir de aquel camino, pero que no lográbamos, hasta que algo inesperado cambió nuestro semblante, en el momento en que nos dimos cuenta que habíamos regresado al sitio donde nos envolvió aquel remolino. Gloria se dio cuenta que volvimos al mismo lugar y comenzó a inquietarse a tal grado que se notaba en su expresión. Después el sol al fin se metió y la oscuridad comenzó a envolver el espacio donde nos encontrábamos. Sentí un frío que recorrió mi cuerpo, pero no decía una sola palabra porque ya había notado a Julia que estaba muy alterada. Gloria, para no comenzar a pelear, solo dijo que continuáramos el regreso para bajar lo más rápido posible de la montaña. Yo asentí con la cabeza porque de mi boca no salía una sola palabra, pero al ir atrás de mis dos amigas, sentí que algo me tocó el brazo inesperadamente. Luego un susurro escuché que me silbaba. ¿Escucharon eso?, les dije alterada y a punto de soltarme en un profundo llanto, pues me estaba muriendo de miedo. Yo no escuché nada, dijo Claudia y comenzó a caminar más rápido con Julia. En el fondo sabía que ella era la más asustada, pero por alguna razón lo trataba de ocultar. Seguimos el camino lo más rápido posible. Julia alumbraba con la lámpara de su viejo celular, mientras la noche envolvía de oscuridad todo alrededor de la atmósfera helada. Estábamos a punto de enloquecer de la preocupación. El semblante de mis amigas se veía muy mal. Mientras ellas trataban de tranquilizarse, de pronto la pesadilla comenzó en el momento que yo escuché que me susurraron nuevamente en el oído. Volteé atrás diciéndole a Claudia que alumbraba con el celular, pero no había nadie. Las dos amigas asustadas me miraron sin decir una sola palabra y yo les dije que continuáramos caminando. «Vamos, más deprisa». «¿Qué pasa?», me dijo Claudia. «Solo caminen lo más rápido que puedan», les contesté sin poder explicarles nada, porque claramente sentí que alguien nos estaba siguiendo. Escuchaba a alguien que caminaba detrás de nosotras desde que dijimos que íbamos a regresarnos. Conforme íbamos más rápido, escuchaba mucho más claro aquellos ruidos de unos zapatos acompañados con el sonido de un bastón. Pero al alumbrar a nuestras espaldas no había absolutamente nadie. Estábamos nosotras tres solas. Se me erizó la piel por completo, mientras que sentí que los pelos que se me pusieron de punta, como aquí expresamos cuando tenemos miedo, y el frío iba incrementando a tal grado de sentir que me estaba congelando con esa corriente de frío helado. Decidí echarme a correr. Así las otras dos chicas igual me siguieron. Corrimos lo más rápido posible y cuando íbamos avanzando mucho más, Julia tropezó con una piedra y terminó lastimándose el tobillo. Nos acercamos para auxiliarla y tratar de que se pusiera de pie,
pero en esos momentos, al alumbrar con la lámpara, ahí estaba la mujer de cabello blanco y sostenía un bastón largo, muy largo. De la impresión dejé caer el celular que estaba a punto de apagarse, pero cuando alumbró una vez más, aquella mujer ya no estaba. ¿La viste? ¿Verdad que sí la viste?, me dijo Julia muy alterada. Es la bruja, nos va a matar, gritó Claudia fuera de control. Cálmense, vamos a intentar regresar al pueblo. Debemos llevar a Julia para que la revise un médico. Pero, ¿cómo vamos a regresar? Si es la bruja, no nos va a dejar ir. Recuerden todo lo que se dice en el pueblo. Basta, Claudia, le dije alterada. Sigamos caminando, tratando de ver en la oscuridad con la poca luz de la luna. Estoy segura de que ya casi llegamos a la entrada del camino de la montaña. Claudia me ayudó a sostener a Julia. Pasaron aproximadamente como 2 horas. En eso nuevamente una ráfaga de viento nos hizo detenernos y las nubes cubrieron a la luna, anunciando una tormenta. Nos dimos prisa lo más que podíamos. De pronto un estruendo de las nubes partió en dos un árbol y las gotas de lluvia comenzaron a caer. Caminamos lo más rápido posible. De pronto vi que estaba lastimada. Nos dijo que ya no podía seguir más. De pronto miré alrededor y era el mismo lugar donde nos encontrábamos al principio. Pero no les dije nada a mis amigas para no preocuparlas. Miré para todos lados, en dónde podríamos refugiarnos, mientras que los rayos caían por los árboles más altos quemando algunas de sus ramas. Al entrar por la maleza de hierba buscando un lugar donde pudiéramos esperar que pasara aquella tormenta, noté que una sombra pasaba muy rápido. Después miré para los lados y ahí, junto a unas enormes piedras, había una especie de hueco, como una entrada a una pequeña cueva. Sin pensarlo, entramos de inmediato tratando, y en eso miramos que aquel pequeño espacio era una especie de caverna pequeña. Había objetos extraños colgados, huesos de animales como cráneos y extrañas figuras hechas con ramas. Sentí el ambiente helado, pero era mejor que estar afuera en la tormenta con el peligro de los rayos que caían quemando los árboles. Nos sentamos en unas piedras mirando para todos lados. No veíamos casi nada, solo apreciábamos el espacio cuando alumbraban los estruendos de la tormenta. En ese momento la lluvia comenzó a cesar un poco y Claudia había encontrado en su chaqueta una caja de fósforos que utilizaba para fumar en el recreo. La tomamos y estaba mojada. Sin embargo, intenté prender un fósforo y a la tercera vez este logró prender, y al levantar la mirada hacia el interior de la cueva, ahí estaba esa mujer de cabello blanco como los albinos. Nos miró con una expresión de satisfacción y una sonrisa se dibujó inmediatamente en su rostro. Julia gritó intentando moverse, mientras que Claudia mostraba a la mujer una medalla de la Virgen de Guadalupe, pero al final ella solo comenzó a echar carcajadas. La risa macabra de aquella mujer me erizó la piel por completo. Segundos después, ella fue teniendo un cambio en sus pies. Estos se convirtieron en unas enormes patas negras, como si fuesen los de un toro. Entonces ella estaba mucho más grande que nosotros. Yo, sin pensarlo, tomé a Julia de brazos para salir lo más aprisa posible, y mi amigo olvidó su pie lastimado, echándose a correr junto conmigo. Pero Claudia no se movía de su lugar. Parecía estar inerte. Le grité muchas veces mientras me iba alejando, pero ella no me respondía. Seguía de pie mirando a la mujer, que al parecer era la bruja del monte que todos temían. ¡Claudia! ¡Claudia!, le grité varias veces desesperada, pero en esos pequeños instantes un fuerte rayo alumbró el espacio impactándose en la entrada de esa pequeña cueva. Claudia se había quedado ahí dentro, y por más que intenté acercarme para ayudar, había muchas piedras encima y no podía ver nada. Me regresé con Julia, quien estaba llorando desconsolada, para ir por ayuda. Sin embargo, cuando la busqué, ella no estaba por ningún lado, y a lo lejos escuché que ella gritaba mi nombre. ¡Julia! ¡Julia! Al gritarle a mi amiga, ella me contestó: ¡ayúdame! Yo corrí desesperada hacia donde la estaba escuchando.
pero tropecé con una rama de un árbol y fue ahí donde le perdí el rastro. Ya no la escuché más. Cuando me levanté, miré que debajo de esa rama se encontraba el celular que utilizábamos como lámpara. Le moví y la linterna se encendió. Entonces caminé para todos lados para encontrar a Julia. Minutos después llegué hasta donde estaba una maleza de frondosos árboles. En el camino había montones de piedras que parecía que guiaban hacia algún lugar. Pensaba regresar al pueblo para pedir ayuda, pero algo dentro de mí me dijo que debía ayudar a mi amiga. Entonces me eché a correr y llegué hasta una vieja casa de madera que se alumbraba en el interior por una luz muy tenue. Me acerqué lo más que pude y al asomarme por una vieja ventana, me di cuenta de que estaba Julia de pie mirando hacia un espacio vacío de la casa. Tenía las manos extendidas hacia los lados y segundos después comenzó a flotar. «Julia, ¿qué está sucediendo?», exclamé en voz baja. De pronto una nube negra comenzó a aparecer en el interior de la casa, formando algo enfrente de mi amiga. Y en cuestión de segundos, aquella nube se había convertido en la mujer de cabello blanco. Tenía las pupilas de los ojos completamente negras, la piel arrugada como si fuera una anciana, y de su boca salía una especie de saliva color amarillenta. La mujer puso su arrugada mano en la frente de mi amiga y volvió a convertirse en esa especie de humo negro para luego envolverla y desaparecer en el espacio. Al final, Julia ya no estaba. Me eché para atrás y caí al suelo golpeándome la cabeza con una piedra. Pero antes que perdiera el conocimiento, frente a mis ojos estaba la mujer de cabello blanco, pero con la piel joven y muy hermosa. Ella se acercó a mi rostro y me sonrió con una expresión macabra. Luego la vista se me nubló y cerré los ojos. Tiempo después escuché mi nombre que me llamaban. Al abrir los ojos estaba en los brazos de mi madre, quien había ido a buscarme. Estaban más vecinos del pueblo quienes las habían acompañado. Me subieron a una camioneta para llevarme a la clínica del pueblo. Antes de llegar al pueblo, comencé a gritar que faltaba Julia, mis dos amigas. Luego una de mis vecinas me dijo que ella fue la que les había avisado que yo no aparecía por ningún lado. Al escuchar lo anterior, yo no sabía si creerles o no, pero como me habían informado que ellas estaban bien, fue lo único que me importó. Cuando me llevaron a la clínica, me dolía mucho la cabeza. Luego, después de la revisión, me quedé en observación. Mi madre entonces se quedó a acompañarme y justo cuando iba a dormir un rato, ella me avisó que iría a comprar algo porque ya tenía hambre. Total, le dije que fuera y que no se preocupara, que yo iba a estar bien. En el tiempo que mi madre se había ido, me fui quedando dormida. En ese entonces miré por la ventana que la noche había caído. Para eso entró una enfermera a ponerme suero y a colocar la lámpara de noche, que era más tenue para que pudiera descansar, la cual alumbraba muy poco y la habitación estaba oscura. Cerré por un momento los ojos y cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché que abrieron la puerta. Al mirar con dificultad la habitación donde me encontraba, vi claramente que ahí estaba la mujer de cabello blanco de espaldas y como que tarareaba un canto. La piel se me erizó por completo y un frío helado me entró por los huesos. Toqué el timbre varias veces para que una enfermera entrara, pero era imposible. ¿Por qué esta no funcionaba? En esos momentos aquella mujer se dio la vuelta y mi sorpresa fue la más aterradora al ver que era mi amiga Julia. Después junto a ella apareció Claudia sin ojos y con el rostro ensangrentado. Julia se acercó a mi rostro y con voz macabra me dijo: «Ya solo nos faltas tú, debes venir con nosotras. Te aseguro que no te arrepentirás». Y soltó una risa de forma demoníaca. Entonces una nube de humo negro envolvió la habitación de la clínica para acercarse a mi cuerpo. Pero en esos momentos entró mi madre prendiendo la luz de la habitación y el humo desapareció. Yo estaba muy alterada e intenté decirle lo que pasaba, pero estaba segura que no iba a creerme. Entonces decidí callar aquellos sucesos escalofriantes que me estaban aconteciendo
hasta el tiempo actual, donde todas las noches ellas vienen para tratar de llevarme con la bruja del monte, que por una razón extraña tiene las almas de mis amigas, porque sus cuerpos siguen caminando aquí en mi comunidad pero sin vida, y hay ocasiones en que las han tratado de ayudar, pero ellas no regresan, porque se encuentran atrapadas en los aposentos de la bruja del monte, donde pretenden que yo las acompañe para siempre. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que mires la descripción de este video, donde se encuentran mis otros canales, mis redes sociales y el link de la página de nuestra querida Lunita Azul, la bloquera del terror. Síguela. Recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario explicando qué tal te pareció este relato. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Las brujas negras de Argentina. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari. Un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví. Resulta que al norte de Argentina, justo en la frontera con Bolivia, se encuentra una localidad en la provincia de Salta. Este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales, gracias a su clima tropical. Convergen muchas etnias o tribus asentadas en estas regiones, venidas del Amazonas desde tiempos remotos. Se establecieron comunidades primitivas que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamientos. También es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica. Sus pueblos étnicos, al estar en contacto directo con la naturaleza, tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo, de tal suerte que aquí cobran vida las historias extrañas leyendas acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores. Se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja no regresaron jamás, ya que ellas los han consumido vivos. Es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real, y ahora sé que no estoy loco. Vivo al norte de Argentina y el día 20 de enero del año 2019 trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de Aeropuerto de Santiago Capital. Allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera. Era una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana los perros estaban inquietos, como presintiendo al demonio, pues con su comportamiento me lo decían. Ladraban y aullaban aterrados, al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo. Al notar eso, salí a dar mi recorrido, tomé mi linterna, cuando de pronto, justo al fondo y en la oscuridad, vi una mujer vestida de negro. Esta me vio también y entró a una de las construcciones que yo resguardaba. Me asusté, pues pensé que posiblemente quisieran dañar el edificio, o peor aún, grafitearlo. La alumbré con mi linterna y le grité que saliera de esa área, que no tenía autorización de estar allí. Le pregunté que cómo diablos logró entrar y no recibí ninguna respuesta. Ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por la escalera justo al primer piso. Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí. Al subir por la oscura escalera me invadió un escalofrío mortal, al grado que hasta se me puso la piel de gallina al comprobar que ya no había nadie. Mi perro más fiel, que me acompañó, empezó a llorar y a la vez esconderse tras de mí, como diciéndome que no la siguiera. Noté que el perro estaba desquiciado y al ver esa mueca de horror en su rostro comprendí que eso no era de este mundo, y entonces bajé tan rápido la escalera como pude, pero ya era tarde. De repente este demonio con alas y un rostro podrido y putrefacto, en forma de mujer, se me apareció de frente. Era una mezcla de algo no humano que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca había visto nada. El miedo me invadió por completo. Sus pies no tocaban el piso, su rostro estaba seco, no tenía ojos, entonces me paralicé. Estaba a punto de darme un paro cardíaco, ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme. Mi perro muy valiente olió mi muerte y me jalaba para que no la viera de frente. Y esta cosa no me tocara. Él no paraba de ladrar a pesar de estar al borde de la locura como yo. No le importaba y me seguía jalando.
En ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara, que no quería seguir viendo eso. Casi sin aliento y con el corazón acelerado y a punto de morir de la impresión, mi perro comenzó a ladrar de nuevo, y cuando abrí mis ojos, esa bestia nocturna que emanó posiblemente del infierno, ya no estaba. Como pude, traté de salir de ese oscuro lugar, pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí, y no le estaba yendo nada bien. Cuando este salió disparado hacia la pared, no lo pensé más y corrí como pude, y el mismo miedo rodé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros. Me incorporé, y ya sin fuerzas y aliento llegué hasta el otro puesto de vigilancia, donde estaban dos policías que me vieron con una cara de asustado, y me preguntaron qué pasó. Después de reponerme les conté de lo que vi, y allí uno de ellos me dijo que él también vio eso días atrás. Estuve en su puesto de supervisión hasta que amaneció. Ya no quise volver más al mismo trabajo. Todo me cambió la vida. No sé qué era esa cosa, porque anda allí asustando, y peor aún, apareciéndose a altas horas de la madrugada. Me cuentan, ese lugar era un monte, donde anteriormente hacían sus sacrificios las brujas y chupaban niños. Al día de hoy está comprobado que yo estaba cuidando en un lugar donde en fechas paganas estas bestias se reunían a devorar niños y a beber su sangre, y esto continúa en fechas recientes. Dicen pobladores haber mirado a varias mujeres de cabello largo y cubiertas con ropas viejas hechas de fibras vegetales y pintadas de su cuerpo con líneas negras y blancas. Estas estaban gritando y bailando alrededor de una gran fogata, y junto con ellas había veladoras y cosas raras como hierbas y monos o animales sin tripas, sin sangre, ya muertos. De inmediato al ver la escena, comprendieron que eran reales brujas o curanderas. Sin embargo, algo no estaba bien. Una cosa les causaba escalofríos y un mal sentimiento. Decidieron entonces alejarse rápidamente de aquel lugar, y al dar media vuelta escucharon detrás de sí una risa chillona y burlona que se escuchaba con gran fervor, tanto que sintieron escalofríos. Entonces uno sintió una mano que lo tomaba firmemente del hombro, que lo hizo voltear. En cuanto lo hizo, iluminó el rostro de lo que estaba detrás de él, y su cordura casi se quiebra del miedo al sentir una corriente eléctrica recorriendo de lado a lado, de cabeza a los pies. Lo que estaba junto a él era una cabeza de cerdo con pardo pelaje, o como los jabalí. El cuerpo era el de una mujer con rasgos grotescos e infrahumanos. También vio a lo lejos a unas enormes aves congregadas alrededor de algo. Eran caranchos, aves rapaces y carroñeras que al ver a los campesinos corrieron por el campo y levantaron el vuelo pesadamente. De pronto, se comenzó a escuchar quejidos de alguien que agonizaba, hasta que pudo darse cuenta que el bulto que estaban devorando esas bestias brujas era un ser humano. Apenas dieron unos pasos cuando notaron que detrás de ellos estaban las brujas viéndolos fijamente. Sus cabezas parecían ser de animales, de cerdos y pavos. Escuchaban detrás de sí las risas burlonas y chillantes de aquellas apariciones. A veces lejos, a veces cerca. Sus nervios estaban crispados a punto de la locura. Pidieron a Dios que se las llevara. Habían también caballos muertos, ya con cientos de moscas rodeándolos, y apestaban. Parecía que tenían días de muertos. Ya habían pasado varias horas. Sin saber qué hacer, decidieron esperar escondidos a la mañana siguiente. Así pasaron las horas en medio de aquel horror. Por entre los árboles podían ver las luces de las veladoras, ir de un lado a otro, y a veces subían y bajaban. Escuchaban las risas chillantes y escalofriantes de las brujas a su alrededor. Oraban con fervor, esperando que en cualquier momento aquellas horripilantes apariciones los masacraran. Por fin llegó la luz del día y con ello su salvación. Durante el alba las brujas desaparecieron y se quedaron solos. Al pasar por un lado de los caballos, vieron con asco que tenían un aspecto putrefacto. Estaban llenos de gusanos y moscas. Parecía que le chuparon la sangre y se comieron parte de su carne. En esas zonas era común que hubiera brujas y mujeres malditas que se consagraban a Satanás, e interminables orgías de sacrificios y cosas indecibles.
Esas mujeres iban tras de uno, pero en distintas formas parecían volar y no tenían piernas ni ojos. En cambio tenían una cabeza de cerdo y trataban de alcanzarte. También se acercaban otras sombras que tomaban la forma de aves enormes. Las enias que vivieron en esos lugares saben del poder y la fuerza de estas brujas, del demonio e hijas de la naturaleza, pero también de la oscuridad y el horror que emanaba de ellas. Y difícilmente, al escuchar yo de estas, comprobé que esa noche estuve a punto de ser su cena, o peor aún, que me robaran mi alma. La muerte de una bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Ora María se casó con Juan, una pareja muy joven, pero se amaban con locura. Lo que no sabía Ora María es que Adiela tenía los ojos puestos en Juan. Se decía de esta que era una reconocida bruja, pero ella nunca le dijo de sus intenciones a Juan. Pero unos meses después de casado, lo abordó en la calle y le propuso ser su amante. Él se encontraba muy enamorado de su esposa, y a pesar que Adiela era una mujer joven y bonita, este la despreció. No sabía Juan lo que había hecho. Adiela se encegueció de rabia y prometió que sería de ella esa misma noche antes de subir a su casa. Juan escuchó una risa y unos pasos detrás de él, pero allí no había nadie. Sintió que algo le cayó encima. Era agua, pero al olerla, supo que eran orines. Estaban pasados y fétidos. Parecía que los hubieran dejado varias noches guardados. Olían a 1000 demonios. Cuando él olió y supo lo que era, la risa se escuchó más fuerte y cerca de él. Aunque no veía a nadie, él corrió para su casa. Quería entrar pronto a asearse, ya que estaba pasado de orines, pero de un momento a otro no podía saber dónde estaba. Había perdido el camino. Fue a dar unos pasos, pero resultó enredado en plantas de nopales. Una fuerza extraña lo llevaba más y más adentro. Se hacía daños en las espinas de estos. Mientras eso pasaba, la risa se escuchaba en todas partes. Más que una persona, parecía como si fueran varias. Juan estaba aterrado y desesperado. Solo quería salir de allí. Las espinas lo tenían martirizado casi todo el cuerpo. No había de dónde aferrarse. Todo eran nopales. Así que se dejaba arrastrar. De un momento a otro todo se detuvo y los nopales desaparecieron. El camino a casa estaba ahí ante sus ojos. Siguió su camino cuando sintió que algo caliente y nauseabundo le cayó encima. Al percatarse, supo que era materia fecal de una persona. La risa llenó de nuevo el camino. Él corrió a casa a bañarse. Ora María escuchó todo lo que él contó de lo que había ocurrido. Después de ducharse y cambiarse, ella le dio una gran noticia. Estaba embarazada. Esta noticia hizo olvidar a Juan lo que había vivido. La pareja estaba feliz del nuevo miembro que llegaría a la familia. La buena nueva corrió por todo el pueblo. También Adiela supo de aquello. Se podría decir que fue la única que no llenó de regocijo la noticia. Esos meses mientras nació el bebé, un varón por cierto, la familia vivió en completa calma. Juan no tuvo ningún otro encuentro de aquellos. Cuando el niño llevaba unos días de nacido, Ora María despertó a Juan. Le gritaba que el niño se estaba ahogando y en verdad, el niño estaba morado. No podía respirar. Juan lo tomó en brazos y empezó a lanzarlo al aire y volverlo a atrapar. Así el niño recuperó la respiración. Ellos pensaron que tal vez se habían apoyado dormidos en el niño y lo estaban asfixiando. Pero el aleteo y una risa tenebrosa fuera de casa los trajo a la realidad. Era una bruja que quería hacerle daño al niño. Juan no podía esperar que aquella mujer le hiciera daño a su pequeño. Aunque él no le había dicho nada a su esposa Adiela, estaba casi seguro que ella estaba detrás de esto, así que se madrugó para donde su abuela, que vivía en un pueblo lejano. Iba en su vieja mula, la única herencia que le dejó su padre al morir. Él tenía en mente llegar antes del anochecer, pues sabía que en algunas horas de la noche las brujas salen y tienen más poder. Pero a eso de las 6 de la tarde, cuando apenas oscurecía, la mula se detuvo en seco. Algo que solo ella veía hizo que no diera un paso más.
Juan se bajó de la montura e intentó llevarla de la rienda, pero el animal no se dio un solo paso. Sin saber qué hacer, ató la mula a un árbol y siguió caminando. Sabía que caminando llegaría después de la medianoche donde su abuela, pero no había de otra. Debía llegar a su destino. Efectivamente lo sorprendió la medianoche en el camino, un camino que él conocía a la perfección, pero de un momento a otro no supo dónde estaba. El lugar era completamente desconocido para él. Más aún, la noche era tan oscura que no se podía dar un paso sin el riesgo de ir a tropezar. La risa cubría todo el bosque y una lluvia de espinas le hacían daño a Juan. Diría después que fue la peor noche de su vida. En el camino no había dónde protegerse de las espinas. Los pocos árboles que habían parecían tener vida propia y sus ramas no lo dejaban avanzar a ningún lugar. Viendo que no había manera de dar un paso, se quedó allí parado intentando protegerse con sus manos la cara. La risa se hizo más fuerte, chillona y terrorífica al ver su actitud derrotista. Vio una sombra grande, con grandes alas, pararse en un árbol frente a él. Parecía una lechuza, tan grande como una mujer. Todo en esta era de un ave, pero su cara era la de una mujer, la cara de Adiela. Aunque terrorífica. Los rasgos eran los de ella, de una risotada y dejó ver todos sus dientes sucios y afilados. Más parecían los de un animal. Juan pensó que había llegado su hora. Aquella endemoniada mujer lo mataría, pero nada de esto pasó. La noche volvió a la normalidad y el camino se hizo de nuevo ante sus ojos. Pensó volver por la mula, pero era mejor seguir a casa de la abuela. Unos pocos metros antes de llegar a casa de la abuela, la mula lo alcanzó. No supo cómo ésta pudo desatarse, pero allí estaba. Al llegar a casa de la abuela, ya era amanecida. Esta le dio un café fuerte mientras él contaba todo desde el principio, incluido lo vivido esa noche. La abuela corroboró que efectivamente era una bruja y estaba enamorada de él. Lo que hacía era con la intención de humillarlo, de atemorizarlo y así hacer que acepte su propuesta. Con lo del niño es más delicado. Intenta matarlo porque sabe que lo ama con locura. Así que me diría qué hacer para que volviera pronto a casa. Para estar pendiente del niño, primero me daría flores de cardo para dejar en el camino. Estas hacen que la bruja se entretenga, contando sus espinas, y la sorprenda a la madrugada en el camino. Ahora para ahuyentarla o atraparla, incluso hasta matarla, debes tomar el cordón de San Benito. Cuando sientas que ella está dentro de casa, eso es cuando la sientas sobre ti, o cuando el bebé empiece a asfixiarse, rezas esta oración. Oh, gloriosísimo Señor San Cipriano, papá y autor del mundo, por el honor de Dios te pido que me libres de brujas, mojanes y hechiceros. Oh, gloriosísimo San Cipriano, yo te pido que mis enemigos no se acerquen a mí, por mis puertas ni pasen, ni por mis alrededores. La vas rezando y haciendo nudos. Esto le hará perder todo su poder. Si rezas hasta el amanecer, cuando salga el sol podrás matarla. Pero si solo quieres espantarla, antes de que cante el gallo, dejas de rezar y desatas los nudos que hayas hecho. Así ella se espantará y no volverá más, porque sabe que tú tienes el poder para matarla o atraparla. Juan hizo todo al pie de la letra. Esa misma noche, supo cuando llegó la bruja Adiela. El aleteo fuera de casa era inconfundible. No la vio entrar, ni la escuchó, pero sí sintió cuando el bebé empezó a asfixiarse. Ahí mismo empezó la oración. Antes de las 3 dejó de rezar. No quería matarla ni atraparla, solo que lo dejara en paz. La escuchó caminar hacia la puerta. Se sentía débil. Su paso era cansino. No abrió la puerta, pero se sintió cuando se recostó sobre esta. Cuando estaba afuera se escuchó el aleteo, suave. Juan aún no terminaba el último nudo. Cuando el gallo dio su canto matutino, afuera se escuchó un grito de dolor. Esa misma mañana, una vecina encontró muerta a Adiela en su cama. En su cara tenía un ritus de dolor y desesperación, no en su cuerpo. Este estaba boca arriba, en una posición apacible y calmada. Después de esto, Juan le preguntaría a su abuela
por qué había pasado aquello. Ella le dijo que porque el cuerpo no se había dado por enterado de su muerte. El espíritu de esta bruja murió estando fuera de su cuerpo. La Roca de las Brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Entre San Rafael y San Carlos, dos municipios de Antioquia en Colombia, hay una gran montaña que une a los dos municipios. Desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas, ya que es un lugar donde se inicia en la brujería. Para hacer más tenebrosa la creencia, en el alto hay una gran roca, la cual llaman la Piedra del Tabor. Se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí. Aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal, desde los tiempos de los arrieros, allí se asentó un caserío, ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro. Así que como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses, allí llegó un sacerdote a inaugurar una pequeña capilla. Muchas personas lo veían con recelo, ya que sabían que a las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban. 3 de cada 10 mujeres practicaban la brujería. El sacerdote empezó a llamar desde el púlpito a dejar creer en cosas del demonio, cosas que no eran reales, solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería. Una noche llegaron a la casa del sacerdote, pedían los acompañara a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda. Él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes, y menos tan tarde de la noche, pero era su deber como sacerdote, así que empacó sus cosas y lo siguió. Pero no tenía que caminar. Afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer. Quien lo había ido a buscar no lo había visto antes. Era un joven normal, pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz. Era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona. A eso de las 9 de la noche emprendieron camino. El sacerdote no sabía a dónde. Entre más pasaba el tiempo, más adentro del bosque estaban. El joven iba detrás, caminando aferrado a la silla de montar de la mula. El sacerdote calculaba que había pasado algo más de 1 hora de camino, cuando en medio del bosque vio una reunión. Volvió a preguntarle al joven qué era aquello, pero para su mayor asombro y terror, estaba en medio del bosque solo. Quiso avanzar un poco más, donde se veía la luz de una fogata y varias personas, pero la mula no quiso dar un paso más. Debió bajarse, atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie. Se quedó pasmado. Lo que estaba viviendo no era una reunión normal, y las personas todas eran mujeres, todas completamente desnudas. Estaba en presencia de un verdadero aquelarre. El sacerdote quiso dar marcha atrás, pero al mirar a sus espaldas, solo vio oscuridad. No veía un palmo de sus narices, no veía la mula, solo oscuridad. La única luz que había estaba al frente, donde estaban reunidas las brujas. Dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol. Lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca, y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días. En medio del bosque había una gran roca. En esta con pintura roja había un gran macho cabrío pintado. Las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra, hablando en idiomas que el sacerdote, a pesar de sus estudios, no podía entender. Era una letanía, una invocación. El sacerdote, muy concentrado en lo que veía, pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío, que en un principio solo era una pintura, se fue transformando en una realidad. De un momento a otro, el macho cabrío, aquel demonio, quedó sobre la roca. Las mujeres seguían cantando y alabando a aquel engendro demoníaco. Él aseguró, y lo siguió asegurando hasta la muerte, que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje. Volaban a su alrededor, reían, cantaban. Lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas, habían niñas entre los 12 años en adelante. De un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo. Parecía que fuera en verdad la puerta del infierno. Las niñas más jóvenes entraron en esa roca. Era un túnel de fuego, mientras las mujeres reían y cantaban.
El macho cabrío, el mismísimo demonio, lanzaba bolas de fuego por su boca y reía a carcajadas. Las niñas entraban como una persona normal, pero al salir era algo diferente. Solo eran una figura, como una lechuza, más parecidas a un ave de rapiña, pero muy grandes. De sus manos salían agujas como garras. Su nariz era picuda como el de un águila. Sus ojos saltones, rojos y brotados, después de unos segundos de haber salido del túnel, volvían a ser ellas, pero caían en un trance. Las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas. Se veían desmayadas, desmadejadas por completo. Esto duró un gran tiempo. Todas las jóvenes entraron y volvieron a salir. De esa manera, de un momento a otro, el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué. La roca volvió a ser una simple roca, con un macho cabrío dibujado en ella. Las llamas se fueron extinguiendo. Las mujeres no se fueron, simplemente desaparecieron en la noche. Cuando el sacerdote vio que todo estaba en tinieblas, que todo había acabado, solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrío dibujado. Así que dio unos pasos atrás, buscando su mula. Cuando volteó, se encontró una anciana de frente, con un perro negro al lado, un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos. Se veía en verdad amenazante. Esta lo saludó con cordialidad, pero también con maldad en su mirada. Le dijo: «Señor sacerdote, veo que vino a aplicarme los santos óleos, pero creo que ya no lo necesito. Igual, estoy muy agradecida por cumplir con su deber, pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce. Hijo, acompáñalo de nuevo al pueblo». Dijo esto, y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz. El sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas, pidiendo que no le fueran a hacer nada. La mujer le sonrió con maldad y le dijo: «Padre, si le hubiésemos querido hacer algo, ya se lo hubiéramos hecho». El sacerdote, sin decir una palabra más, montó en la mula, seguido de aquel engendro del demonio, y fue hasta el pueblo. Desde aquel día, el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones. Aunque no estaba de acuerdo con ellas, no se metía con lo que no conocía. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. También puedes compartirlo con un amigo, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La bruja de Guatapé, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Todo comenzó cuando llegaba la tarde. Las personas del pueblo empezaron a decir que, meciéndose en un árbol a las orillas del río, se veía una mujer. Esta reía como si se divirtiera, pero su sonrisa era tenebrosa y macabra. Muchos corrieron a ver si en realidad allí había una anciana que se mecía en un árbol. Allí estuvo hasta la medianoche. Muchos aseguraron que era una bruja, pero solo apareció esa noche y nunca más volvió. Las personas dejaron de hablar de la bruja, pero un mes después de esto, el río se creció por completo, arrasando con cultivos y animales. Fue el desastre completo. El pueblo se sumió en la desesperación y el dolor por la pérdida de animales, cultivos y vidas humanas. Todos empezaron a decir que era culpa de la bruja. Todo se llenó de terror. Las personas empezaron a ver espíritus malvados, almas que andaban en la noche. Se decía que veían volar brujas. Empezaron a tener inconvenientes unos vecinos con otros, porque se acusaban de brujería. Unos decían que los otros eran quienes hacían daño y quienes estaban a favor de la bruja. Los perros aullaban y corrían por las calles desesperados. Nadie sabía que los perseguía. Nadie sabía que los atacaba. Los gatos perseguían sombras que solo ellos veían y maullaban en el medio de la noche. Las personas dejaron de acudir a misa los domingos, más preocupadas por la bruja o por no ir a ofenderla o por estar a su favor. Así que el sacerdote desde el púlpito del domingo llamó a su feligresía a la reflexión
a estar unidos como un rebaño en el nombre de Dios. No podía creer que ellos, personas de fe, estuvieran creyendo en esas cosas tan banales. Ese mismo domingo por la noche, el sacerdote, mientras cenaba en su casa, se ahogó con un trago de vino y murió. Estaba solo, no había quien lo socorriera. Este hecho hizo que las personas le dieran más trascendencia a la bruja y creyeran más en su poder. El pueblo seguía vuelto un caos. En las noches se sentían ruidos, se escuchaban voces, se oían lamentos, se veían volar brujas por todos lados. Las personas estaban seguras que las brujas los atacaban de noche. Los vecinos peleaban entre ellos y se amenazaban de muerte. Llegó al pueblo un nuevo sacerdote, un joven sacerdote que poco creía en aquellas cosas de la brujería, pero como hombre inteligente y estudioso, pensó que primero debía de consultar cómo actuar. Así que fue donde una anciana que tenía fama de ser bruja y le preguntó qué se podía hacer con esto. Esta le dijo que la situación que está ocurriendo se debía a que hace muchos, pero muchos años, en aquel pueblo quemaron a Dioselina, una anciana que se decía que era una bruja. La realidad es que esta mujer no era bruja, pero entendía bastante de hierbas y ungüentos. Mientras ardía en la hoguera, juró vengarse del pueblo para demostrarles que la maldad del hombre no está en la brujería, sino en sus corazones. Por eso de tanto en tanto, ella aparece, no hace nada, solo se deja ver y las personas anidan el mal en su corazón y empiezan a ver y sentir cosas. Asimismo, los animales actúan al sentir la sensación de sus amos. El sacerdote le preguntó qué podía hacer al respecto. Esta le dijo que nada. Dioselina ya se había ido, que dejara todo quieto y que todo terminaría, pero no terminó. El caos seguía. Los animales enloquecidos, los cultivos se secaban, los vecinos se enfrentaban unos a otros y amenazaban con matarse. Así que el sacerdote, viendo esto, volvió donde la anciana y le dijo que la cosa no había terminado, que tenían que hacer algo. La anciana le dijo que hiciera una procesión por todo el pueblo, orando y regando agua bendita. Esto no espantaría a ninguna bruja, porque ella ya no estaba, pero le haría creer a las personas que la habían derrotado. Así se hizo y efectivamente nunca volvió a pasar nada, pero la anciana le aseguró al sacerdote que Dioselina volvería después de algunos años, volverá a aparecer para demostrarle al pueblo que el mal está en los corazones de cada persona. La sombra de la bruja, seres chupaenergía, relato escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Jessica Flores. Hace unos años mi esposa había dado a luz a mi hermoso bebé y al siguiente día salían del Hospital de la Perla, en ciudad de Nezahualcóyotl, esto es en el Estado de México. Nosotros vivimos en una colonia del municipio de Los Reyes La Paz, justo enfrente del famoso cerro de Chimalhuacán, el cerro de las brujas y demonios pactados, donde por siglos se escuchó hablar de infinidad de seres híbridos en increíbles relatos. Gracias a Dios, a mi esposa muy rápido la dieron de alta para irse a casa a recuperarse de la cesárea. Estando en casa y con mi bebé de 3 días de nacido, comenzaron los eventos aterradores que se hicieron presentes desde esa primera noche. Comenzaré contando que en su primera noche en casa el bebé estaba muy inquieto, casi no dormía. Era como si estuviera incómodo, como si algo lo molestara o peor aún, lo asustara. Pero nosotros hasta ese momento no comprendíamos lo que le pasaba. Mi esposa, el bebé y yo dormíamos en un cuarto en la casa de mis padres, pero curiosamente, dando las 3 de la madrugada, el niño no dejaba de llorar. El bebé se despertó agitado y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Este no se callaba con nada, ni aunque lo abrazáramos. De hecho, era una sensación extraña y hasta llegamos a pensar que era porque se sentía incómodo en el pequeño cuarto donde teníamos su cuna. Así que mejor me levanté, tomé mi cobija para irme a dormir a la sala y dejarle más espacio, pero ni así dejaba de llorar. Recuerdo que esa madrugada los perros aullaban allá por el cerro al mismo tiempo que se escuchaban unos aleteos muy fuertes, y conforme ese ruido iba en aumento, mi hijo para nada se callaba. El pobre bebé tenía un solo día de nacido, y por tal motivo este aún no abría sus ojos. Solo giraba su cabecita como si temiera de algo,
En ese momento mi madre se levantó a auxiliar a mi esposa, que aún estaba dolorida por la cesárea, y después de calmar al bebé poniéndole una cruz en su pecho de agua bendita, este dejó de llorar y por fin se durmió. Mi madre se retiró a su recámara y yo me dispuse a acomodar mi cama en la sala. Mi esposa y el bebé juntos, así creo que por fin lograríamos descansar. Recuerdo que no tenía cortinas en la recámara donde estaba mi bebé. Mi almohada daba justo al área donde el bebé dormía a escasos 5 metros de mí. Me quedé dormido y en ese instante mi padre se paró al baño. A mí me empezó a andar también, pero mi padre tardaba mucho, así que tuve que salir a orinar al patio. Casi dormido, levanté la vista con dirección a lo alto del cerro y noté que esa madrugada las brujas de Chimalhuacán tenían fiesta allá arriba, pues se veían a lo lejos unas enormes bolas de fuego girar y se sentía la noche como si el viento tuviera miedo, pues ese cerro es muy famoso por su alta actividad de brujas y en sus cuevas se hacían toda clase de ritos y pactos satánicos desde hacía décadas o incluso desde épocas prehispánicas. Regresé del baño y me dispuse a dormir. Hasta ese instante yo no creía mucho en brujas y lejos estaba de imaginar que muy pronto tendríamos nuestro primer encuentro frente a frente. Solo pensaba que todo lo que se contaba y veía a la gente del pueblo y en especial los campesinos era producto del mismo ser humano mediante la ansiedad, pero lejos estaba de la realidad. Pasaban los minutos y curiosamente mi padre no salía aún del baño cuando regresé. Me dormí y entre sueños sentí como dos presencias pasaban junto a mí. Una casi me respiraba en la cara y la otra caminaba con dirección a la recámara de mi hijo. De pronto abrí los ojos y efectivamente eran dos siluetas semihumanas. Allí, en lo más oscuro del cuarto, de hecho se veía una sombra negra con forma de mujer, pero sin masa corporal, y en eso, la que estaba junto a mí le gritó a la otra: «Apúrate y ve por el bebé. Llévatelo ahora, es nuestro». Eso que presencié no fue un sueño, más bien era una realidad. Era como dos sombras nocturnas o algo así parecido que no tenían rostro, solo rasgos femeninos. Una de esas oscuras sombras se dirigió a donde mi hijo estaba y la otra se quedó a la altura de mi cabeza, la cual me provocó un escalofrío y miedo absoluto. Era una aterradora sensación jamás sentida que de inmediato paralizó mis sentidos y me provocó parálisis corporal. Primero la respiración se me dificultó, el cuerpo se me acalambró, mi rostro estaba en shock. Yo temía por mi hijo, pues estaba a merced de esas aberraciones que sin duda bajaron del cerro y buscaban una presa de sangre dulce para devorarla. No creía que en mi casa entraron las supuestas brujas, pero tenía que aceptar la realidad. En eso comencé a patalear y a hacer ruidos para que me ayudaran a moverme mis padres, pero era inútil. Cuando mi madre se levantó a ver a mi bebé que seguía inquieto, notó que algo me pasaba, pues parecía que alguien me agarraba y no podía respirar, hasta que prendió la luz y esa bruja en la sombra me soltó y poco a poco recuperé el aliento. Le conté lo que vi a detalle y me dijo que eso era realidad y no fue un sueño. Mi madre, muy asustada, comenzó a regar agua bendita y al mismo tiempo me dijo: «Ya ves, hijo, eso que te platicaba tu viejo abuelo es verdad. Esas bestias del diablo viven en el cerro de Chimalhuacán y ahora que huelen la sangre dulce del bebé, no descansarán hasta querer chuparlo». Al escuchar eso, me quedé muy inquieto, pues yo era uno de tantos que no creía en brujas. Hasta pensaba que estas eran humanas y no volaban, pero estaba muy equivocado. Ahora se me presentaban como sombras de bajo astral. De hecho, eran unas almas oscuras y sanguinarias. Mi padre ni con todo el alboroto se despertó, pues faltaba poco para amanecer. Mi madre se quedó con el bebé. Mi esposa y yo nos dormimos al pie de la cama. Solo así el bebé dejó de estar inquieto y de llorar. El ser humano ya conocía todas las metamorfosis híbridas de las sanguinarias brujas, desde guajolotes, aves, bolas de fuego, perros, serpientes, las conocidas que hacían el famoso ruido de esferas o canicas de cristal. Pero ahora estas desarrollaron una nueva forma de acechar en la oscuridad, allí en las sombras, jamás conocida por el ser humano, hasta que se hicieron presentes en mi colonia de los Reyes de la Paz, Estado de México.
Ante esta manifestación inusual y al ver cómo temblaba mi esposa de cobarde, no me bajaba y de miedoso menos. Ella me insistía a que lo que miré era producto de una pesadilla y que todo estaba en mi mente. Ya no dije nada y me quedé callado, y entre mí pensé que posiblemente fue un sueño y uno muy real. Media hora después, de reojo vi una silueta junto a mi bebé, pero era mi madre que estaba haciendo guardia para que las brujas no se acercaran. Yo me ofrecí a acompañarlas a que amaneciera y juntos cuidamos al bebé, pero unos ruidos y quejidos en la oscuridad nos erizaron la piel. Era un macabro sonido semihumano que salía de abajo de la cama, y en ese momento algo estaba ahorcando a mi esposa, que continuaba durmiendo. Esa cosa la estaba ahogando y lastimando considerablemente, al grado que ahora no podíamos ni prender la luz. Cuando mi madre le arrojó agua bendita, ella logró zafarse y nos contó que algo se arrastró de abajo de la cama y con unas garras fuertes le sujetó el cuello y comenzó a estrangularla. Pero gracias a la acción de mi madre, en el justo momento que arrojó agua bendita, esa sombra enorme de la maldita bruja la liberó para perderse entre las paredes. Era todo raro. Algo nos trataba de dormir porque sentíamos una pesadez enorme. El bebé no dejaba de llorar, al grado que no podíamos atenderlo, porque quedamos como con la famosa parálisis del sueño. En ese momento se volvió a oír una risa macabra espectral de una de las dos brujas en la sombra cerca del bebé, y la otra bruja sombra de nueva cuenta se coló a donde dormía mi esposa. Ahora la arrastraba por abajo de la cama. Cuando reaccionamos para ayudarla, esa horrible sombra se medio manifestaba casi por completo. Tenía unas fauces feroces y una figura aterradora. Su cuerpo era parecido a un animal, como a ave, o algo no visto en nuestra vida. Cuando la tratamos de liberar, una fuerte energía lo impedía y nos alejaba de ella. Mi padre, ante tal alboroto, se despertó, pues esas sombras negras y horripilantes comenzaron a tirar muebles, cuadros, platos y más. Papá salió al patio y empezó a lanzar maldiciones hacia el cerro, al mismo tiempo que aventaba agua bendita a todas partes. Esto provocó que algo saliera por las ventanas, rompiendo los cristales y quemándose como si el agua bendita le provocara ardor, o peor aún, dolor. Esas malditas brujas sombras se fueron hacia el cerro mencionado y lograron quemar parte de él. Desde esa noche y al día de hoy, durante meses no dormimos del todo. Yo perdí mi trabajo. Ahora mi hijo tiene 10 años y estamos preparados para cuando quieran regresar, pues una bruja jamás olvida, ya que marca sus presas y mucho menos perdona, pero ya sabemos cómo enfrentarla y miedo no le tenemos, porque Dios Padre nos dio la mejor arma para hacerle frente. Dios está con nosotros y ahora creo que esas aberraciones saben que aquí no podrán entrar jamás. Lo malo de todo es que nadie nos creyó en el pueblo, y en estos años ya murieron muchos niños supuestamente de muerte de cuna. Pero algo me dice que las horripilantes brujas de las sombras en el pueblo de los Reyes de la Paz tuvieron que ver. Recuerda suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara, que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras, así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba a las ánimas benditas para que me protegieran. En casa era muy devotos de las ánimas, tanto mi madre como mi padre,
En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado, Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima. Me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo. Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo: ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Y me dijo: contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada, le respondí. Seguí para la ciudad. Nada tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban a algunos santos. Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía: pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración: ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta: que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás, pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo: ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría,
muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo: no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos porque estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche. Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio y permanece abierta día y noche, porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Probadores, feliz noche, amantes de cuentos de terror. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlo visto pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender,
Aunque mi ex esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela a Elena gritó: ¿pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso, y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido. Cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. ¿Están bien?, escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta. Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: mamá, yo sé lo que pasó anoche. ¿Y qué fue lo que pasó, cariño?, le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí. Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. Basta, Elena, le dije molesta. Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo, que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más. Eso debió afectar a la niña. Bueno, ya es suficiente, le dijo Mateo. Es solo una niña y no lo está pasando nada bien. Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena, y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: mami, ¿qué pasa? Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo. Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena. Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?, contestó Elena. Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía. Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento.
Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios, no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas, nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarla enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo, ahora es tu turno, pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí. Y según decían, este hombre cuidaba de esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella. Así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Escrito y adaptado por Historias Macabras para no dormir. En la descripción se encuentra el link de su página. Síguela. Trovadores, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.